Los grandes cambios que se producen en el cuerpo y en la psique cuando hacemos trabajo espiritual. Si has comenzado hace poco a practicar la meditación, a hacer un tipo de trabajo relacionado con el despertar espiritual, es posible que empieces a observar grandes cambios en tu cuerpo y en tu psique, así que esto es normal en este proceso. Voy a comentar en este vídeo cuáles son estos cambios y para que observes lo que puede ocurrir. Cuando hacemos trabajo espiritual, lo que ocurre es que estamos pidiendo que entre, por decirlo así, más luz en nuestro sistema. En términos, por ejemplo, eléctricos, sería pedir que entrara una corriente de mayor intensidad. Pero obviamente sí estamos acostumbrados a una intensidad X y hacemos trabajo espiritual, es decir, le metemos una intensidad de 2X al cuerpo, nuestro cuerpo necesita adaptarse a esta nueva corriente, a esta nueva intensidad. Entonces lo que ocurre normalmente es que a veces se siente una gran cantidad de energía y otras veces se siente muchísimo cansancio y necesitas a lo mejor estar todo el día tumbado en la cama. Y esto realmente ocurre es porque el cuerpo está, digamos, haciendo una actualización de todos los órganos y de las funciones fisiológicas. Esto va unido a la par con que el cuerpo empieza a no tolerar algunos alimentos que antes toleraba o que se te cambia el gusto. Entonces, por ejemplo, es frecuente que a la gente que le guste mucho el dulce, cuando empieza a hacer trabajo espiritual, le deje de gustar tanto. Y esto además y esto es debido a que muchas veces cuando la gente toma dulce es porque es sustitutivo de una posición psicológica ligada, por ejemplo, a la autoexigencia muy grande, y entonces necesita tomar dulce para compensar. Entonces, a medida que vas haciendo trabajo espiritual, vas equilibrando tu psique y lo que antes tolerabas en grandes cantidades dejas de tolerar. Y es así por lo que no es necesario hacer grandes cambios de dieta, porque el cuerpo por sí mismo va a cambiarla. Entonces, no hay que obligarse a cambiar, a dejar de tomar carne, dejar de tomar azúcar, hacer ayuno, sino que simplemente al hacer trabajo espiritual, al escuchar más al cuerpo, vamos a darle aquello que el cuerpo necesita y por lo tanto vamos a quitar aquello que, digamos, es dañino para el cuerpo. Entonces, por sí mismo, la dieta y todo aquello que el cuerpo necesita te va a cambiar por sí mismo. A nivel psicológico te vuelves más sensible. Esto quiere decir que vas desarrollando capacidades psíquicas y entonces empiezas a notar, sobre todo al principio empiezan con las emociones, empiezas a notar lo que los otros sienten. Y es frecuente que sientas el dolor que otros sienten, y que cuando entras en un sitio con mucho ruido, la inarmonía te empieza a afectar. Entonces, por ejemplo, si entras en una discoteca que tiene música de heavy metal, por ejemplo, digamos que tu cuerpo, al hacerse más sensible, tu cuerpo y tu psique, cuando te metes en ambientes a lo mejor a los que antes podías ir sin verte muy afectado aparentemente, ahora te afectan enseguida. Y además, a nivel del dolor, sientes el dolor que otros sienten. Por eso, cuando uno hace trabajo espiritual, lo que está haciendo en el fondo es ayudar a sanar el dolor de la comunidad. Y es por eso por lo que también muchas veces necesitas periodos de reposo, sobre todo cuando has estado a lo mejor en reuniones familiares muy densas, típicas reuniones de Navidad, o reuniones con mucha gente de la familia,
que básicamente muchas veces hay inarmonía, y empiezas a experimentar el dolor que inconscientemente la familia lleva consigo misma o el grupo donde estás. Entonces, al volverte más sensible, digamos que tú captas ese dolor y te conviertes en un instrumento para sanarlo al ponerle conciencia al dolor. Y entonces, digamos, como que empiezas a sanar poco a poco el dolor familiar, pero sintiéndolo tú. Y es por eso por lo que además necesitas pasarte un tiempo, digamos, en reposo después de contactos con mucha gente o en situaciones inarmónicas. Además, al hacer trabajo espiritual, lo que ocurre es que te haces amigo del silencio. No te importa estar en silencio mucho tiempo, no te importa no tener televisión, porque estás deseando entrar en estados de meditación que te transportan a sitios increíbles. Entonces te haces amigo del silencio, y mientras otros necesitan ruido para poder, digamos, vivir y no distraer y distraerse de sí mismos, la persona que hace trabajo espiritual cada vez se siente mejor en el silencio y necesita hablar menos. Asimismo, no necesitas compañía para estar bien contigo. Muchas personas entran en relaciones porque no pueden no estar solos. Siempre necesitan estar con una o con otra persona alrededor para no ver, digamos, todos sus contenidos psicológicos, que son los que necesita trabajar, y al verlos les puede causar malestar, porque muchas veces uno no quiere ver todo lo que lleva consigo. Entonces, para evitar verlo, lo que ocurre es que las personas empiezan a distraerse y entran a lo mejor en relaciones con personas que a lo mejor no les aportan mucho, pero necesitan tener compañía precisamente para distraerse de sí mismos. Entonces, cuando uno empieza a hacer trabajo espiritual, en lugar de intentar distraernos con cualquier cosa, lo que buscamos precisamente es entrar en nosotros mismos para sanar, para observar nuestros contenidos, para observar nuestras reacciones psicológicas, para observar todo aquello que necesitamos trabajar, para observar el dolor, para observar la alegría, para observar los contenidos psicológicos. Entonces, las personas que hacen trabajo espiritual realmente no necesitan relaciones, sino que las relaciones que tienen son de bastante más calidad. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, y si tú estás haciendo trabajo espiritual desde hace tiempo, puedes también compartir qué cambios se han producido en tu cuerpo y en tu psique. Hay gente, por ejemplo, que ha dejado de fumar. ¿Qué cambios se han producido en tu cuerpo y en tu psique? Y cómo ha sido tu proceso. Muchísimas gracias.